Hola, bienvenido a otro podcast de Acércate a Él, Get Closer. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la intercesión como una arma. Estaremos hablando de la definición, de lo que dice la Biblia acerca de la intercesión y cómo tú puedes llegar a ser un intercesor. Esperamos lo disfrutes. Gracias. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Acércate a Él, Get Closer. Hoy vamos a hablar acerca de la intercesión como una arma. So, intercession as a weapon. And it's me today, Jenny, and we're going to talk about this, huh, Denise? Yes, we are. And it's such a big topic. Es un tópico muy grande. So, tenemos we have our work cut out today because it's such a big topic and it's such an important topic. So, I think it might be a good place to start to just maybe define. ¿Qué es la intercesión? Para empezar la conversación que tenemos hoy. Y a veces tenemos diferentes, podría decir, definiciones de lo que es. Y una de las cosas muy importantes, Jenny, que aprendí en referente a este tema es que hay una gran diferencia antes de entrar en la definición, que muchas veces confundimos lo que es peticiones o una oración regular y lo que es la intercesión. So, cuando tú estás orando o tienes un set de peticiones, estás pidiendo algo por ti mismo o tus necesidades, pero la intercesión es mucho más que eso. La intercesión es cuando estás pidiendo por alguien más, pero te doy la definición más de acuerdo al diccionario y lo que dice la palabra. Dice, ¿qué significa ser un intercesor? O la intercesión en general, es la acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Interceder significa estar en la brecha por alguien más, defender su caso ante el trono de Dios. Si hay una brecha en la relación de las personas con Dios por cualquier motivo, tenemos el privilegio de colocarnos en esta brecha y orar por ellos. Eso es muy diferente la oración regular o peticiones que la intercesión en este caso. So, la petición sería yo y lo que yo necesito, pero la intercesión es la oración por el prójimo, ¿no? La petición de la persona que por la que estás orando, ¿no? Exacto. Es muy diferente. Y creo que también en la intercesión, además de lo que acabas de leer, siento que también a veces hay intercesión que es como algo que alguien te pide, ¿no? Exacto. Ayúdame a interceder, esto necesito guianza, necesito que haya sanidad, necesito una respuesta de Dios. Pero siento que a veces en la intercesión también hay como guianza del Espíritu Santo a orar por una persona, aun cuando quizás no nos han pedido que oremos por esa persona. Es muy cierto. ¿Sí? y a veces es a través de quizás en un momento de oración que sientes por orar por sanidad o por que esta persona sea guardada de cualquier cosa. Así es. Y a veces al final de los días después llega uno a la iglesia y oyes que algo pasó y sientes que es como confirmación. Wow, estuve intercediendo por ti porque fue como revelación del Espíritu Santo en ese momento. Así es. Y ha pasado muchas veces. Me he encontrado, por ejemplo, en lo personal, a veces llega uno y como tú dices, sin que la persona te lo pida, el Espíritu Santo no hay duda que te lo pone. Ese sentir en tu corazón, ya sea, y puede ser manejando, no necesariamente en tu tiempo de oración, pero a veces solo sientes, el Espíritu Santo pone el sentir por una persona y tienes la carga por esa persona durante toda la semana y después te das cuenta de que esa persona estaba pasando por algo difícil y luego te dice algo como, te comparte, ¿verdad? ¿Sabes qué? Estaba pasando por esto, me pasó esto durante la semana y dices, oh my gosh, ¿cómo? No hay duda que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Poniendo en los corazones. Y no hay duda que Él es el que pone el deseo, ¿verdad? Que comienza este deseo en nuestros corazones. Y pues miramos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, podemos hablar un poquito del Antiguo Testamento.
de quiénes fueron las personas que miramos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento como intercesores, y todo comenzó con Abraham. No sé si te recuerdas, vamos al libro de Génesis, sí. ¿Verdad? Desde el principio, él se mira como el primer intercesor en la Biblia, que nos da ejemplo que él estaba orando por Sodoma y Gomorra. Vemos a Moisés también que también intercedió por Israel, y tantos otros que miramos en el Antiguo Testamento. Miramos hasta mujeres, ¿verdad? Como Ruth, que clamó, y, o sea, hay tanta de Esther, o sea, hay muchos ejemplos en la Biblia que miramos de gente que nos dio el ejemplo y se puso en la brecha, ya sea por un pueblo, por una persona, por una generación. Y ahorita que estás hablando del Antiguo Testamento, también me acuerdo de Job, ¿no? Oh, sí, claro. Que intercedió en el momento de su sufrimiento, proceso, ¿no? Yeah. Él quizás tenía lista larga de peticiones, ¿no? De toda clase, porque enfermedad, perdió sus hijos, perdió sus terrenos, perdió todo, ¿no? Pero aún estando en eso, no enfocó en un momento su petición a Dios, sino que intercedió por sus amigos. Así es. Ajá. Estando él en medio, se olvidó, como tú dices. Y una de las cosas que hablábamos un poquito también en referente a este tema es ¿qué lleva eso? ¿Qué tiene que tener el corazón de un intercesor? Definitivamente debe de ser alguien que tiene amor hacia los demás, hacia su prójimo. Como hijos de Dios, ¿verdad? Somos llamados a tener, la palabra de Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces no hay duda que, ¿verdad? El corazón de un intercesor tiene ese amor por los demás, que piensa más allá de su necesidad, no importando la circunstancia, porque a veces nosotros mismos es muy fácil, podemos buscar una excusa para no interceder. Podemos decir, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por un momento muy difícil y no tengo tiempo para orar por ti. Sorry, pero hoy no, ¿verdad? No, el intercesor, el corazón del intercedor es: a pesar de lo que yo estoy pasando, a pesar de lo que puede haber a mi alrededor, yo pongo tu necesidad primero y clamo por ti y pongo tu petición delante de Dios, ¿verdad? Antes que la mía. Y eso es como lo contrario de ser egoísta. Claro, sí. Me gusta lo que estás diciendo, porque estás identificando como... se me fue la palabra, la acabas de decir, características de un intercedor. Así amar al prójimo, ¿no? ¿Qué más añadiríamos a la lista? Creo que pudiéramos decir persistente, orar sin cesar, aún dice la Biblia, así ¿no? Es. Creo que una persona intercedora es una persona de fe, así es, que se deja guiar por el Espíritu Santo, aún si tiene, como habíamos dicho, ¿no?, un sentir por orar por esa persona, saber y poder discernir lo que es. Quizás también añadimos entonces discernimiento, ser selfless, ¿no? No ser selfish, selfless. No sé si habrían otras cosas que añadiríamos a esas características, porque es un buen punto que haces. Podemos enfocar, sí, porque y es tal vez cuando comienzas a interceder, o sea, es un proceso, no que vas a tener tal vez todas estas cosas, pero con el tiempo, con la práctica, diría yo, como que vas creciendo en estas áreas y madurando en estas áreas, y son áreas que son fortalecidas, que son parte de un intercesor. Y sé que hablaste de los ejemplos del Antiguo Testamento, y como iglesia hemos estado leyendo el libro de Romanos, ¿no? Y hemos aprendido mucho acerca del libro de Romanos, que ha sido muy, una experiencia muy bonita. Ya habíamos estudiado Santiago y ahora estamos estudiando Romanos. Pero creo que entonces un ejemplo del Nuevo Testamento, entonces sería Pablo. Perfecto ejemplo. Creo que escribió cartas a tantas iglesias, así ¿no? Es. Corintios, Romanos, a diferentes iglesias. Y en varios capítulos, en varios versículos, vuelve a decir: yo oro por ti, yo estoy
pidiéndole a Dios que tu fe sea fortalecida, que avive el fuego que está dentro de ti. O sea, hay tantas cosas, constante oración diciendo, tú estás en mi mente, tú estás en mi corazón, aquí está una carta porque estoy pensando en ti y mira todo lo que necesito compartir contigo para que entiendas un poquito mejor, ¿no? Lo que es el evangelio, lo que es el seguir a Cristo realmente. Creo que Pablo sería quizás un ejemplo en lo que es el Nuevo Testamento. Sí, y con eso, ¿no? Ejemplos en el Antiguo Testamento, ejemplos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo has experimentado tú la intercesión ahora? Wow. Es algo que desde niña he tenido el privilegio, diría yo, de ver con mis propios ojos. Podría comenzar desde una corta edad. El primer recuerdo que tengo de un intercedor sería de mi padre. Siempre verlo en las mañanas, levantarme y lo primero que yo miraba es alguien en una esquina, ¿verdad? Nosotros le decimos en Guatemala, para los que no saben, soy chapina, acurrucado en una esquina, así agachado, inclinado en sus rodillas y era lo primero que miraba al despertar y no importaba la hora, a veces regresaba de la escuela, estaba en una esquina orando. Es mi primer ejemplo. Mi mamá, lo mismo. Hasta el día de hoy puedo decir que cuando yo viajo con ella, a veces compartimos el cuarto y es lindo ver al levantarme y verla, está inclinada orando, siempre intercediendo. Pero durante toda mi vida tuve el privilegio de ver a muchos intercedores, incluyendo familia, hermanos, hermanas de nuestra iglesia, que yo creo que las dos tuvimos el privilegio de conocer, pero me llama la atención una persona aparte de mis padres que han sido de gran ejemplo. Es una tía que ella siempre era una intercedora. Y me recuerdo que estaba yo como en mi adolescencia cuando la fuimos a visitar. Y siempre que la íbamos a visitar, antes de irse nos decía, y le decía a mi papá, estoy orando por usted, por su ministerio, por la iglesia, por su familia. Y era algo tan constante que tal vez en el momento yo no le entendía, ¿verdad? Yo decía, oh, gracias, ¿verdad? Lo tomaba muy a la ligera. A los años ella fallece y me recuerdo, nunca se me van a olvidar las palabras de mi papá, que me dijo, no sabía... O sea, sabía que ella intercedía por nosotros, pero al mes o a los meses él dijo el vacío que dejó sus oraciones. Wow. Porque, yo sentía el respaldo. Hay gente que intercede y que son columnas para los ministerios y para las iglesias. Y qué lindo poderlo yo ver y escuchar eso de mi papá. Me marcó hasta el día de hoy, no se me olvida que la tía, ¿verdad?, intercedía por su ministerio, y se miraba el respaldo. Cuando ella fallece, se siente un vacío y dice, ahora ¿quién va a tomar ese lugar, verdad? Sí. Y me imagino que así, hay muchos ejemplos más, pero son los que han marcado mi vida. Yo creo que mi experiencia es algo similar, algo chistoso porque yo me acuerdo haber experimentado esto y cuando ya éramos adultos, yo y mi hermana mayor tuvimos una conversación y llegamos al mismo punto y fue objeto de risa porque yo me acuerdo estar en las noches acostada en mi cama y yo oía como un humming y decía, ¿qué es eso? Me asustaba a veces porque me levantaba con susto porque oía algo así como, recio y a veces sentía, ¿es una trompeta? ¿Qué es? Porque era como un humming, era un gemido, pero a veces era bastante recio y a mí me asustaba, pero nunca dije nada, no sé por qué. Pero ya después, años después, mi hermana mayor dijo lo mismo.
yo me acuerdo, estaba diciendo que oía en las noches un sonido y que era mi mamá orando. Oh, wow. Era mi mamá intercediendo, pero en ese momento, estando tan chiquitas, Claro. yo no sabía qué era. No íbamos a la iglesia y todo eso, pero era orar en la clase de Sunday School, pero no era intercesión. No, Claro. no sabía, ¿no? Claro. Pero ya después, años después, es chistoso pensar que en mi niñez pensé que era un monstruo en la noche, pero era mi mamá orando. Y eso era en la noche, midnight, quizás en la madrugada. Y yo me acuerdo haberlo oído y noche tras noche tras noche, tanto que me acuerdo claramente del susto que sentía por las noches. Pero cucuy. sí, algo era y por el miedo creo que ni lo decía o quizás por la vergüenza de decir, ay, tiene miedo en la noche. Pero me acuerdo de eso. Y también, igual que como tú dijiste, de las ancianas de la iglesia, ¿no? Sí. Y de pensar que algunas de ellas ya están en la presencia de Dios, ¿no? Siempre que llega una noticia cuando fallecieron, siempre traía mucha tristeza a mi corazón porque mientras crecía, entendía más y más el rol de ellas en la iglesia. Quizás en los 12 años, es la señora que siempre ora o algo así, ¿no? Pero mientras, como tú dices, vas madurando en lo que es el creer en lo que en la iglesia, vas madurando en tus creencias, en tu servicio y vas realmente entendiendo el poder de lo que es la oración en sí. Pero ya después en la intercesión, es como esas personas valen oro porque oran, interceden, son de fe. Y me acuerdo que mientras más se me cementaba la importancia de la intercesión, más como que me las acercaba y le decía, ¿sabe qué, hermana? Necesito que me apoye en oración con esto. Sí. Y siempre había respuesta porque lo hacían de corazón y lo hacían con fe, tanto que Dios respondía. Eso. Y era tanta gratitud que yo siempre les decía, gracias por orar por mí, ayudarme a orar, porque era algo que yo miraba que era poderosa la respuesta. Otra cosa que viene en mi mente al hablar de la intercesión, y lo estábamos hablando antes de empezar el podcast, de que a veces somos nosotros respuestas a las intercesiones de otras personas. No hay duda. Y eso yo lo viví cuando regresé a la iglesia. Estuve fuera de la iglesia, no sé, quizás 5 años o 6 años. No me estuve congregando, pero a veces venía a visitar a la iglesia y después no llegaba a la iglesia. Pero cuando decidí regresar, hubieron algunas personas que me dijeron, yo estuve orando por ti. Yo te tenía a ti en mente. Me decían, he estado orando por toda tu familia, pero a ti te tenía en mente y tenía que orar por ti. Y yo sabía que tú ibas a regresar porque algo Dios quiere hacer contigo aquí. Y en ese momento dije yo, oh my goodness, en esos momentos quizás donde yo me sentía sola, donde estaba batallando, llego a la iglesia, voy a la iglesia, regreso, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Aunque yo me sentía quizás sola en ese momento o sin respuesta, había gente que estaba orando por mí. So, al llegar, que me digan eso, fui una oración contestada. El poder de la intercesión. Y me encanta lo que dices. Y en mi caso puedo decir, oh my God, ¿qué haría yo sin las oraciones de la gente que intercede por mí, por mi familia? No sé dónde estuviera en realidad. Una de las cosas que es bonito entender es que Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Sí. El Espíritu Santo intercede dentro de nosotros, pero nosotros tenemos el privilegio de interceder los unos por los otros. Y Dios ha dejado gente clave y siempre nos rodea de estas personas que marcan nuestra vida a tal manera que es muy lindo saber que Sorry, me asusté.
No se asusten, algo se cayó, algo pero como estamos bien. Es el poder de la intercesión, Jenny. ¿Ya ves? Nos protegió. Sí, porque It's okay, pero estamos bien. estamos bien. Gracias. Seguimos. Gracias por interceder por nosotros. Estamos bien. Pero una de las cosas, hablando de la intercesión y del poder de la intercesión, como estábamos hablando, es como cuando uno llega a ser un intercedor, porque es fácil pedir que todos sean intercesores, ¿verdad? Y como ser, disfrutar de los beneficios. Pero Claro. el Señor nos llama a ser, como dice en su palabra en Ezequiel, me gusta lo que dice, te lo voy a compartir. Ujú. Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, Wow. pero no lo he encontrado. Entonces estamos hablando de las generaciones antiguas, o sea, cómo han marcado nuestra vida, pero nuestra pregunta ahora buena sería, ¿cómo Ujú, nosotros estamos intercediendo, tomando ya esa, poniéndonos en la brecha, como dice, ¿verdad? Poniéndonos en la brecha y comenzando a practicar lo que es la intercesión? Sí. Porque ya hemos disfrutado los beneficios, pero ahora cómo nosotros vamos a tomar la batuta y esa Sí. responsabilidad de ser intercesores por otros. Y no es nada fácil. Estábamos hablando también un poquito de cómo esta generación es muy egoísta. Claro. Y es muy fácil solo pensar en nosotros. Y eso es lo que nos enseña esta sociedad, ¿verdad? Me, myself and I, como se dice. Pero debemos de entender que el Señor está buscando intercedores. Es nuestro llamado, es nuestra bendición. El comenzar a interceder y comenzar a ser modelos para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Tal vez no estoy diciendo de la misma manera, que tal vez en una esquinita, o tal vez sí, ¿verdad? Sí, claro. O sea, lo primero que haces es tu aposento, tu lugar, ¿verdad? Porque algunos tienen su closet. Ahí tú sabes que tú tienes ahí tu lugar, si es alfombrita. Tu lugar secreto. Tu lugar secreto, ahí mismo, donde sea, cuando te estés bañando, cuando estés manejando. O en el carro, como dijiste. Yeah, tú, sí, en el sí, carro, sí. cualquier momento que puedas aprovechar para orar por las necesidades. Ahora somos llamados y creo que es una linda oportunidad en este podcast, ¿verdad? Animar a los hermanos, animar a las personas a que tomen ese rol de intercedores. Sí. Me recuerdo que cuando era niña, no te vayas a reír, pero yo le decía, no entendía ni qué era la palabra, ¿verdad? Pero yo decía, como tú dices, los intercesores eran como los exaltaban mucho, o sea, que eran como muy queridos y porque era gente, como dice, es gente, una característica común en ellos es que aman a la gente, ¿sí? Son muy, they're lovable, regularmente, no todos, ¿verdad? Pero regularmente, entonces yo decía, me recuerdo que le decía a mi mami, yo no quiero ser más que una intercedora, like not knowing qué significaba eso. Pero, y luego me decía mi mami, ay, mi amor, no sabes lo que estás pidiendo, pero claro que sí. O sea, es el ministerio, uno de los ministerios más grandes. Es un privilegio orar por otros. Y cómo podemos, tal vez podemos hablar, cómo podemos o ser ejemplo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Qué piensas tú? ¿De qué forma podríamos tal vez nosotros comenzar a ejemplificar esto? Sí, o ser ejemplos, o motivar la intercesión, o impulsar, ¿no? Como dices tú, que seamos intercedores con cada uno. Yo creo que el mejor ejemplo, y te regresaría a ti la pregunta de regreso, porque estábamos hablando de cómo has visto que ha crecido como ese entendimiento entre los niños aquí en nuestra iglesia. Así es. Para orar por otras personas. Y me encantó cómo lo explicaste. Creo que sería genial compartirlo con los que nos escuchan en el podcast, porque a mí me ha bendecido cuando los veo orando y cuando están en el grupo de oración y también ahí están ellos un ratito y oran y se acercan a alguien como a la persona que eligen en ese momento y
oran por esa persona, ¿no? Pero tú has visto aún más estando ya más conectada con el ministerio de Adventure Park acá. Así es, y el testimonio de muchos hermanos, papás, por ejemplo, han dicho, oh, yo vine con un dolor de espalda o cualquier molestia y van los niños y han orado y han impuesto manos y salen y dicen, dan el testimonio, me siento bien, ya no me duele. O sea, Dios hizo algo y dicen, ¿cuándo tal niño o el grupo de niños oró por mí? Imagínate que a su corta edad, o sea, han sido expuestos a esto y yo le doy gracias a Dios por Mikey, que es nuestra pastora y que ha tomado la iniciativa de hacer esto cuando los adultos se juntan, ¿verdad? A orar. Ella toma el grupo de niños y ellos están bien orando, pero están orando por las necesidades de otros. Entonces también esto se lleva al salón, to the classroom, cuando estamos, por ejemplo, compartiendo algo, cuando les estoy preguntando, por ejemplo, ¿cómo les fue en su semana? Y me comienzan a decir me pasó esto o esto, un problema, una situación, y me dicen, do you think we can pray after class for this? O cuando alguien ha dicho algo y dice, teacher, can we pray for them? O sea, entendiendo el concepto de la oración, pero el interceder por otros. Papás se han acercado diciendo que, por ejemplo, están enfermos o están con gripa o con cualquier otra cosa y que los niños literalmente le dicen, Dad, Mom, o Mami, Papi, puedo orar por ti. Saben el poder de la oración, el poder de la intercesión. Es lindo verlo en nuestros niños, en los jóvenes que han visto, que han experimentado y que poco a poquito, cada día más los exponemos a todo esto, ¿verdad? Sí. Y en lo que estábamos hablando también cuando compartiste esa historia fue el que es como normalizar, que es normal uno abrirse a los demás cuando tengo una petición. Right. Porque eso es a veces difícil, ¿no? Llegar a la iglesia y you're wearing your Sunday best, everything is great. Right. Pero ser honesto y realmente abrir el corazón. Tengo este problema. Así es. Quiero hacer esto, pero no tengo guianza del Espíritu Santo. No sé cuál es mi siguiente paso. Es ser honestos y decir, no tuve la mejor semana y necesito ayuda con oración. Así es. ¿No? Y que desde chiquito se normalice eso, que es algo normal que se hace. Así es. Con tu familia espiritual, ¿no? With your peers, la gente que son hermanos, ¿no? Somos children of God. Podemos llegar uno a otro con las peticiones que tenemos y abrir nuestro corazón y decir, I'm struggling with something and I need you to help me pray for something. I told you on Sunday. Exactly. Ayúdame a orar por algo. Eso creo que es importante porque no somos perfectos. Sí. Nuestra vida así es. Afuera de la iglesia no es perfecta. No podemos cruzar, ¿no? The doorway of church and it's like, pretend everything magical, is perfect. Everything is perfect, right? Like everything is awesome, like that one song, right? Yeah. No, a veces no, everything's not awesome. Exactly. Y esa puerta no es mágica que hace que todos los problemas ya no existen y salgo y regresan. Exacto. Es ser honesto, ¿no? Y los niños están aprendiendo eso, que I struggled with this, I need prayer. Sí. Y también normalizar que es completamente normal decir, I'll help you pray. Exacto. I'm here for you and to express that love. Creo que es también lección para nosotros adultos de la honestidad y la disposición de un niño para orar tan abiertamente. Exacto. Y decir, hey, let's take time and stop what we're doing y hay que orar, ¿no? Normalizar eso. We're called to pray. Yeah. We're called to do that. Y crear ese, como tú dijiste, una de las metas de nuestra iglesia es crear un ambiente seguro, donde te puedes abrir sin sentirte mal, condenado, al contrario, apoyado. Pero una de las cosas es aprender de la fe de los niños, porque cuando ellos oran, o sea,
ellos lo creen hecho. Claro. O sea, en ellos no hay dudas No hay como duda. en nosotros. Oh, sí. Y una de las cosas lindas es de saber que el ser un intercesor no hay edad para ello. Ajá. Puedes comenzar de una corta edad, porque yo tenía una impresión que yo tenía que ser adulta para ser una Yo también intercesora. tenía esa misma idea. Yo dije, cuando sea grande quiero ser, Sí. ¿verdad? No, y es bonito desde una corta edad. Yo puedo orar por otros. Claro. El Señor me escucha. Aunque sea una niña, un adolescente, un joven, el Señor escucha mi petición, escucha mi oración. Una de las cosas que te comparto que me encanta, que aprendí en referente a un intercesor, es que alguien que ora al Señor y lo deja en sus manos y goodbye, ¿verdad? Pero un intercedor dice que no para de orar hasta que mira la respuesta. That's powerful. Sí. That's very powerful. O sea, y eso es lo que debemos, porque a veces cedemos en nuestras oraciones. Nos damos por vencidos. Sí. O nos pide alguien, por ejemplo, ore por salvación por mi hija, ¿verdad? Sí, hermana, vamos a orar, y en el momento y se nos olvida. Sí. Un intercedor se recuerda y está constante y no deja de orar hasta que no miremos la respuesta. A veces la respuesta es en el momento, a veces la podemos ver, Claro. y hay oraciones que podemos llevan Pasar años. Te puedo compartir una de mis peticiones mayores, era cuando mi papi estaba enfermo. Y yo oraba por mi papá y a veces me daba por vencida y decía, no, pero yo tenía esa certeza en mi corazón que el Señor iba a contestar esa petición. Y te puedo decir que esa fue una de las que fui insistente. Obviamente estaba en los planes de Dios, era su perfecta voluntad el que él recibiera un trasplante. No estoy diciendo, y no quiero que se malinterprete, hay cosas, ¿verdad? Que, o sea, todo se tiene que alinear a la voluntad del Claro. Padre. Pero nuestro trabajo es interceder hasta ver una respuesta. Sí. Y ese es lo que un verdadero intercesor hace. Ser persistente, tener fe. Tener fe. Como los niños que lo oran como que ya. Yes. Es They hecho. believe it without a doubt. Ujú. Sin dudar. Tener que esperar y saber, ¿no? Que los planes de Dios son buenos, perfectos y agradables. Amén. Que aunque sean años, aunque sean meses o una hora, Exacto. unos cuantos minutos, porque Dios puede hacerlo en cualquier tiempo. Así es. Tener esa certeza y la confianza, ¿no? De que quizás al momento no lo vemos, pero ha sido presentado la presencia de Dios y Él responde. Un versículo que viene a la mente ahorita mientras estabas hablando de esa persistencia, que no dejan de orar, ¿no? Estoy pensando en Efesios 6:18 que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Wow, that's beautiful. Es intercesión, ¿no? Es intercesión. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, como dijiste, ¿no? Así es. Y esa es quizás la invitación ahora que estamos en este podcast, a ser esas personas que ora en todo tiempo. Así es. Con toda oración, súplica por los santos, por nuestros hermanos, velando en ello con toda perseverancia. Así es. Y ese es el llamado que nosotros tenemos al ser parte de la Grey, Exacto. ser parte de una familia Una espiritual, familia. Así es. que todos tenemos necesidades, celebraciones, tenemos de todo, ¿no? Así es. Pero poder tener ese corazón, como dijiste tú, que Jesús lo hizo. Así es. Padre no sabe lo que hace, ¿no? Así Intercedió por nosotros. Hacer lo mismo porque somos llamados a amarnos y no pedir solamente lo que nosotros necesitamos. Que Así sí, es. claro, se puede, pero también pensar en las necesidades de otros y cómo podemos ponernos nosotros a la brecha para ver una respuesta a las necesidades de otra persona. Así es. Y hasta no ver, como dices tú. Y es lindo ver lo que han hecho, ¿verdad? Lo que han marcado otras personas en nuestras vidas,
pero lo que nosotros podemos lograr también de ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer con toda esta información, con esto, lo que el Señor ha puesto, ¿verdad? A lo que estamos escuchando. Y hay muchos que pueden decir, tal vez yo no tengo a alguien que interceda por mí. Y te quiero decir que sí hay alguien que está intercediendo por ti y es Jesús delante del Padre. Y está intercediendo por esa situación que estás pasando, por ese problema, por lo que tú a veces piensas que no es posible. El Señor Jesús está intercediendo por ti y es una invitación para que si no tienes tal vez alguien físico, ¿verdad? Alguien, Claro. tal vez tus papás o tu alrededor no hay alguien que son salvos, el Señor te quiere levantar a ti como un intercesor. ¿Y de qué manera o por qué podemos orar cuando estamos intercediendo? Por salvación, para que el reino de Dios sea expandido, por sanidad, por tantas cosas, Jenny, que podemos interceder, porque a veces decimos, pero ¿por qué oramos? O sea, a veces no hay peticiones directas. Sí. Y entonces decimos, no, pues no hay nadie por la persona que yo tenga que orar. Y tal vez dices, todavía el Espíritu Santo no me ha puesto nada. Claro. ¿Cómo podemos comenzar tal vez a interceder? Podemos comenzar a orar por cosas o tópicos muy generales, que el Señor llegue, o sea, que el Evangelio de Dios llegue por todo el mundo, por los misioneros que están fuera. Y ahora vámonos un poquito más adentro, por nuestros pastores, Claro. siempre interceder, ¿verdad? Por la iglesia, por los líderes. O sea, hay tantas cosas por las cuales podemos interceder, podemos comenzar a practicar. Y en medio de todo eso, nuestro amor por la oración va a crecer. Claro. Y yo sé que el Espíritu Santo va a ir poniendo las personas por las cuales tenemos que orar. Si no tenemos a alguien directamente, yo sé que Dios va a poner, pero la cosa es comenzar. Sí, dar ese primer paso, ¿no? De empezar a orar. Y me encanta que diste como una guía, ¿no? De cómo empiezo a interceder, porque estamos hablando de ejemplos bíblicos, ejemplos que nosotros Right. hemos visto, pero si nosotros somos llamados a interceder, ¿cómo le hago para empezar, no? Right. ¿Qué hago entonces? También en nuestra iglesia, ¿no? Tenemos nuestro grupo de oración. Right. Y cada domingo a las 9, te invitamos el domingo a las 9 a venir a orar y intercedemos en grupo por todo lo que sea necesario, pero ese momento creo que sí llegado a ser un gran grupo de poder y momento de oración. Así es. So, join us. Si Join us. Es quieren. una invitación muy directa. Sí, muy directa. Los domingos a las 9. Los domingos a las 9, sí. Pero creo que entonces, como ya hemos hablado de este tópico también y ya nos has invitado tú, ¿no? A empezar a interceder y también que alguien está intercediendo por ti. Está Jesús que dio su vida por ti en la Amén. cruz del Calvario. Yeah. Y está día a día, momento a momento en su omnipotencia y omnipresencia, siempre Así es. cuidando de nosotros y Yes. pidiéndole al Padre por nosotros. So, si tú todavía no has tenido esa oportunidad de entregar tu vida a Cristo, siempre nos gusta terminar con esa oportunidad, que si Amen. quieres hacerlo en este momento, solo sigue a la oración que vamos a hacer Denise y yo contigo, para que Amén. tengas esa oportunidad y puedas experimentar lo que es el amor de Dios, la salvación que Jesús nos da, que da libertad, nos da gozo, sanidad y poder empezar tu jornada en lo que es la Amén. oración y hacer un intercedor, ¿no? So, si puedes, cierra tus ojos y solo decimos, Padre amado, Padre celestial,
Reconocemos que tú eres nuestro Dios y Salvador y te damos gracias porque has dado lo más preciado del cielo que fue Jesús. Amén. Y reconozco que Él es mi Salvador y que me amas tanto que entregó todo por mí. Amén. Y hoy declaro que tú eres mi Salvador, que tú eres el Dios de mi corazón. Yes, Lord. Y entrego todo lo que soy a tus pies y Amen. empiezo contigo una relación, una jornada donde tú me Yes, vas a Lord. revelar quién soy en ti Amén. y qué fue hecho, para qué fui hecho yo. Amén. Y me vas a llevar a conocerte Yes, a yes. través de la oración y a interceder para que podamos tú y yo tener esa relación tan especial que tú has dado todo por tener conmigo. So, te acepto como mi Salvador, como mi Dios, como mi Padre. Yes, Y te doy gracias porque tengo esta oportunidad de hacerlo en este momento. Thank you, Jesus. Y si tú hiciste esa oración, déjanos saber, mándanos un mensaje. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, Reconciliados por Amor. Acércate a él, get closer. We want to hear from you. Yes. And stay tuned for what's coming up next. God bless. Bye.